Capítulo 23. Solo había transcurrido un día desde la conversación de Anne con Miss Smith. A ella sucedió un renovado y distinto afán, y ahora se sentía tan poco afectada por el comportamiento de Mr. Elliot, excepto por las consecuencias que tuviera en algún aspecto, que a la mañana siguiente le pareció natural retrasar otra vez su visita a Rivers Street. Había prometido pasar el día con los Musgrove de la mañana a la cena y empeñado su palabra, de modo que se concedió un día más de vida al personaje de Mr. Elliot, como a la cabeza de la sultana Sherezade. Sin embargo, Anne no pudo acudir a su cita con puntualidad. El tiempo era desapacible y lamentó mucho por sus amigos y por ella misma tener que retrasar su salida. Cuando llegó al White Hart y se dirigió a las habitaciones de Miss Musgrove, se encontró con que no solo no llegaba a tiempo, sino que tampoco era la primera en llegar. Ya estaban allí Miss Musgrove, que conversaba con Miss Croft, con el capitán Harville y el capitán Wentworth, y pronto supo que Mary y Henrietta, demasiado impacientes para esperar, habían salido un instante después de que escampara, pero volverían pronto y habían dejado instrucciones estrictas a Miss Musgrove para que la retuviera allí hasta que llegaran. Lo único que pudo hacer fue resignarse, sentarse, guardar las formas y sumirse de lleno en todas las agitaciones que, según pensaba, no volvería a experimentar hasta poco antes del final de la mañana. A pesar de todo, llegaron sin demora ni pérdida de tiempo. Enseguida ahondó en la felicidad de aquella desdicha, o en la desdicha de aquella felicidad. 2 minutos después de que entrara en la habitación, el capitán Wentworth dijo: «Escribiremos ahora la carta de la que hablamos, Harville, si me proporciona los materiales». Los materiales estaban dispuestos en otra mesa. El capitán Wentworth fue hacia ella y, casi de espaldas a todos, se enfrascó en la escritura de la carta. Miss Musgrove estaba describiendo a Miss Croft el compromiso de su hija mayor en un desacertado tono de voz que, aunque quería ser un murmullo, era perfectamente audible. Anne decidió que aquella conversación no era cosa suya, pero puesto que el capitán Harville estaba pensativo y no muy dispuesto a hablar, escuchó sin poder evitarlo algún detalle inconveniente, como: Mr. Musgrove y Mr. Hayter se reunieron una y otra vez para tratar del asunto. ¿Qué es lo que dijo Mr. Hayter un día? ¿Qué propuso Mr. Musgrove al siguiente? ¿Qué se le ocurrió a la hermana de Mr. Hayter? ¿Qué era lo que querían los jóvenes? Que dijo al principio que nunca consentiría, pero luego le convencieron de que saldría bien. Y así muchas otras cosas de las que se suelen decir en una conversación franca, cosas pequeñas que, incluso adornadas con gusto y delicadeza, algo que la buena de Miss Musgrove no podía proporcionar, solo podían interesar de verdad a los protagonistas de la historia. Miss Croft escuchaba de buena gana y, si decía algo, siempre muy poco. Era sensato. Aunque Anne confío en que los hombres estuvieran demasiado ocupados para escuchar. Considerando todas estas cosas, dijo Miss Musgrove en su poderoso susurro, si bien nos habría gustado algo distinto, pensamos que no era justo aplazarlo por más tiempo, pues Charles Hayter estaba loco por casarse, Henrietta 3/4 de lo mismo, así que hemos decidido que es mejor que se casen inmediatamente y que se arreglen con lo que tienen, como muchos otros han hecho antes. Después de todo, dije yo, eso siempre será mejor que un noviazgo largo. «Eso era justo lo que iba a decir», exclamó Miss Croft. «Prefiero que los jóvenes se establezcan por su cuenta, incluso si no disponen de mucho dinero, y afronten los problemas juntos, a que tengan un noviazgo largo. Siempre he creído que si no hay una mutua...» «Oh, pero mi querida Miss Croft», exclamó Miss Musgrove, incapaz de dejarla terminar, «no hay nada que deteste más que un noviazgo largo. Siempre se lo he advertido a mis hijos. Está muy bien que los jóvenes se comprometan, les digo, pero solo si tienen la certeza de poderse casar 6 meses después, o incluso máximo 1 año, pero un noviazgo largo no». «Sí, mi querida señora», dijo Miss Croft, «o un noviazgo incierto, o que se dilate mucho, empezar sin saber si, cuando llegue el momento, van a disponer de medios para casarse, Me parece tan arriesgado e insensato que todos los padres deberían impedirlo en la medida de lo posible». Anne oyó estas palabras sin insospechado interés. Se dio cuenta de que podía aplicárselas a ella misma y que le producían un estremecimiento nervioso. Cuando en ese mismo momento sus ojos se volvieron instintivamente hacia la mesa, el capitán Wentworth
Dejó de escribir, levantó la cabeza, deteniéndose, escuchando. Un instante después se volvió para dirigirle una mirada fugaz y reveladora. Las dos señoras siguieron hablando, insistiendo en las mismas verdades ya conocidas y reforzándolas con ejemplos del efecto perverso que puede tener un proceder contrario, como el que habían tenido ocasión de presenciar. Pero Anne ya no distinguía las palabras, eran un zumbido en su oído, su mente estaba confusa. El capitán Harville, que en realidad no las había oído, abandonó su asiento y se dirigió a la ventana. Anne, que parecía estar observándolo a pesar de que su pensamiento estuviera ausente, se percató poco a poco de que la estaba invitando a reunirse con él. Lo miró con una sonrisa y le hizo un pequeño gesto con la cabeza que decía: «Reúnase conmigo, tengo algo que decirle». Y la simpatía, naturalidad y sencillez de sus gestos, que parecían los de un amigo más antiguo de lo que era, corroboraron aún más la invitación. Anne se levantó y fue hacia él. Estaba junto a la ventana, situada en el extremo de la habitación opuesta, a aquel donde se sentaban las señoras, y aunque estaba menos alejado de la mesa del capitán Wentworth, ésta no quedaba tan cerca. Cuando se le acercó, el semblante del capitán Harville retomó la expresión grave y pensativa que parecía característica en él. «Mire», dijo abriendo un paquete que tenía en la mano y sacando un retrato en miniatura. «¿Sabe quién es?» «Ciertamente es el capitán Benwick». «Sí, ¿y puede adivinar a quién va dirigido esto?» «Pero no había sido hecha para ella», dijo en tono grave. «Miss Elliot, ¿recuerda que cuando paseamos juntos en Lyme nos dio tanta lástima?» «Poco podía imaginar yo entonces, pero no importa, la pintaron en el Cabo. Allí, Benwick conoció a un artista alemán joven y hábil, y para cumplir una promesa hecha a mi pobre hermana, posó para que lo retratara y lo trajo para regalárselo. Y ahora debo cumplir el encargo de prepararlo con todo cuidado para entregárselo a otra. Toda una misión para mí, aunque ¿quién más que yo podía hacerlo? Ojalá pueda disculparlo, sin embargo, ahora no lamento pasarle el encargo a otro». «¿Va a hacerlo él?», dijo mirando al capitán Wentworth. «Ahora está escribiendo sobre este asunto». Y con labios trémulos terminó diciendo: «Pobre Fanny, ella no lo habría olvidado tan pronto». «No», respondió Anne en voz baja y conmovida. «Eso lo tengo por seguro». «Ella no era así, ella lo adoraba». «Ninguna mujer que haya amado de verdad es así». El capitán Harville sonrió y dijo a la vez: «¿Es que es un atributo de su sexo?». Y ella contestó a la pregunta con otra sonrisa: «Sí, la verdad es que no les olvidamos tan pronto como ustedes a nosotras. Quizás sea nuestro sino más que nuestro mérito, y no podemos evitarlo. Vivimos en casa, calladas, recluidas y consumidas por nuestros sentimientos. Ustedes no tienen más remedio que esforzarse, siempre tienen que salir a trabajar, a cometer proyectos o asuntos de una u otra naturaleza que les devuelven enseguida al mundo y al ajetreo, y el cambio debilita pronto las impresiones». «Incluso admitiendo que su teoría del mundo fuera cierta, ¿logra cambiar tan pronto a los hombres? Algo que, a pesar de todo, creo que no admitiría. Eso no se aplica a Benwick. Él no ha tenido que esforzarse, la paz lo devolvió a tierra en aquel preciso instante y desde entonces ha vivido con nosotros, en nuestro pequeño círculo familiar». «Es cierto», dijo Anne. «Se me había olvidado, pero entonces, ¿por qué? ¿Qué podemos decir, capitán Harville? Si el cambio no lo ha originado ninguna circunstancia externa, debe de ser interna. Debe de ser la naturaleza del hombre, la que ha operado en el capitán Benwick». No es la naturaleza del hombre. No admito que el hombre sea más proclive que la mujer a ser inconsciente, o a olvidar a los que ama o ha amado. Creo que es al revés. Creo que hay una verdadera semejanza entre nuestras configuraciones físicas y mentales. Puesto que nuestros cuerpos son más fuertes, nuestros sentimientos también lo son. Por eso son capaces de soportar el maltrato y de resistir los climas más adversos». «Puede que sus sentimientos sean más fuertes», respondió Anne, «pero el mismo criterio de semejanza me permite asegurar que los nuestros son más tiernos. El hombre es más vigoroso que la mujer, pero vive menos años, lo cual explica exactamente cómo veo la naturaleza de sus afectos. Y en efecto, si no fuese así, todo sería demasiado duro para ustedes.
les sobran adversidades, privaciones y peligros con los que enfrentarse. Siempre están trabajando, esforzándose, expuestos a todo tipo de riesgos y penalidades. Abandonan el hogar, el país, los amigos. En realidad, ni el tiempo, ni la salud, ni la vida les pertenecen. Sería, en efecto, demasiado duro, y en ese momento la voz se le quebró. Que además tuvieran sentimientos de mujer. «Nunca nos pondremos de acuerdo en este asunto», comenzó a decir el capitán Harville cuando les llamó la atención un ruido casi imperceptible que procedía del hasta entonces silencioso rincón donde estaba el capitán Wentworth. No era más que la pluma que se había caído, pero Anne se sobresaltó al verlo más cerca de lo que suponía y hasta imaginó que la pluma se le había caído por estar pendiente de ellos, intentando escuchar sus palabras, las cuales, pensaba ella, no habría podido captar después de todo. «¿Has terminado la carta?», dijo el capitán Harville. «No del todo, me quedan unas líneas. Habré terminado en 5 minutos». «No tengo ninguna prisa, estaré listo cuando tú lo estés. Estoy muy bien anclado aquí», dijo sonriendo Anne. «Bien pertrechado y no me hace falta nada. No tengo ninguna prisa por zarpar». «Bien, Miss Elliot», prosiguió bajando la voz. «Como iba diciendo, nunca nos pondremos de acuerdo sobre este asunto. Quizá nunca puedan un hombre y una mujer. Pero permítame indicar que todas las historias están en contra de ustedes, en prosa y en verso. Si tuviera la memoria de Benwick, podría citarte de corrido 50 citas para apoyar mi argumento, y creo que nunca he abierto un libro en toda mi vida que no dijera algo sobre la inconstancia de la mujer. Canciones, refranes, todos hablan de la ligereza femenina, aunque usted podría decir que todas han sido escritas por hombres». «En efecto, podría decirlo. Pero, por favor, si no le importa, es mejor no citar ejemplos de los libros. Los hombres han tenido todas las posibilidades de contar su historia y nosotras ninguna. La educación siempre ha estado en sus manos, mucho más que en las nuestras. La pluma siempre ha sido de ustedes. No admitiré que los libros sean prueba de nada». «Entonces, ¿cómo vamos a probarlo?». «Bueno, supongo que no podemos. Es imposible probar nada en este mundo. Se trata de una discrepancia que no admite prueba alguna. Empezaríamos posiblemente empujados por cierta parcialidad hacia nuestro propio sexo, y sobre dicha parcialidad iríamos poniendo ejemplos que la sustentaran, sacados de nuestros respectivos círculos. No obstante, la mayoría de estos ejemplos, quizá los casos que más nos sorprendieron, serían con toda probabilidad los que no pueden citarse sin traicionar un secreto o sin decir, en cierto modo, lo que no se debe decir». «Ah», exclamó el capitán Harville en tono de honda emoción, «si yo pudiera hacerle comprender lo que sufre un hombre cuando mira por última vez a su esposa y a sus hijos, contempla la chulapa que los devuelve a tierra, mientras está a la vista y luego se vuelve y dice: ¡Ah, Dios sabe cuándo los volveré a ver! Luego, si pudiera ver cómo resplandece su alma cuando los ve otra vez, cuando al regresar de una ausencia quizá de 12 meses, obligado a atracar en un puerto distinto, calcula cuánto tiempo necesitará para traerlos hasta allí e intenta engañarse a sí mismo diciendo: no pueden llegar hasta aquí tal día, aunque en realidad los espera 12 horas antes. Y cuando los ve al llegar, es como si llegaran de verdad muchas horas por delante, como si el cielo les hubiera dado las alas. Si pudiera explicarle todo eso, todo lo que un hombre es capaz de aguantar, de hacer y de decir con orgullo, pero por estos tesoros de su existencia le hablo naturalmente solo de los hombres que tienen corazón», dijo llevando la mano al suyo con sentimiento. «Oh», exclamó Anne con ímpetu, «espero ser justa con todo lo que usted siente y con todos los que son como usted. Líbreme Dios de menospreciar el afecto y los sentimientos de la fidelidad de mis semejantes. Merecería el mayor desprecio si me atreviera a decir que el afecto y la constancia verdaderos son solo patrimonio de las mujeres. No les creo capaces de todo lo grande y todo lo bueno en sus matrimonios. No, les creo capaces de todo lo grande y todo lo bueno en sus matrimonios, de encarar empresas importantes y dificultades domésticas siempre que, si se me permite la expresión, tengan un objeto. En otras palabras, mientras la mujer que amen viva y viva por ustedes, el único atributo que reivindico para nuestro sexo, no es nada envidiable, no tiene por qué codiciarlo, es que amamos por más tiempo, cuando ya no hay ni existencia ni esperanza». Fue incapaz de pronunciar una frase más. Ya no cabía nada más en su corazón y apenas podía respirar.
«Tiene usted un alma extraordinaria», exclamó el capitán Harville, tocándole cariñosamente el brazo con la mano. «Es imposible discutir con usted, y cuando pienso en Benwick se me traba la lengua». Miss Croft se estaba despidiendo y tuvieron que dejar la conversación. Me parece que aquí nos separamos, Frederick dijo. Yo me voy a casa y tú tienes que hacer algo con tu amigo. Esta noche quizá tengamos el placer de vernos todos otra vez en su casa, dijo volviéndose hacia Anne. Ayer recibimos la tarjeta de su hermana. Tengo entendido que Frederick también recibió otra, que yo no he visto. Y además, Frederick, tú tampoco tenías nada que hacer esta tarde, ¿verdad? El capitán Wentworth estaba doblando una carta rápidamente y no pudo o no quiso contestar a todo. Sí, dijo. Es verdad, aquí nos separamos, pero Harville y yo también nos iremos muy pronto. Es decir, Harville, si estás listo, yo lo estaré en medio minuto. Sé que tienes ganas de salir, estaré a tu disposición en medio minuto. Miss Croft los dejó y el capitán Wentworth, tras sellar la carta con gran rapidez, se dispuso a salir e incluso adoptó un aire apresurado y nervioso que revelaba la impaciencia por marcharse. Anne no sabía cómo interpretarlo. El capitán Harville se despidió con cariño. «Buenos días, que Dios la bendiga», pero él no recibió palabra ni mirada alguna. Salió de la habitación sin siquiera mirarla. En cuanto Anne se acercó a la mesa donde había estado escribiendo, se oyeron pasos que se acercaban. La puerta se abrió y entró de nuevo el capitán Wentworth. Se excusó por haberse dejado olvidado los guantes. Cruzó con rapidez la habitación hasta la mesa y, dando la espalda a Miss Musgrove, sacó una carta de entre los papeles allí esparcidos. La puso delante de Anne, la miró durante un instante con ojos brillantes de súplica y, tras coger apresuradamente los guantes, salió otra vez, sin que Miss Musgrove se diera cuenta de su presencia. Todo transcurrió en un momento. La conmoción que aquel instante causó en Anne es casi imposible de describir. La carta, en la que apenas se podía leer para Miss Anne Elliot, era sin ninguna duda la que había doblado con tanta rapidez. Parecía que solo había estado escribiendo al capitán Benwick, pero también la había escrito a ella. Del contenido de esa carta dependía todo lo que podía obtener de este mundo. Cualquier cosa era posible, cualquier cosa soportable, menos la incertidumbre. Miss Musgrove estaba entretenida con diversos quehaceres en su propia mesa. Debía confiar en que la protegieran, así que, hundiéndose en la silla que él había ocupado, sus ojos devoraron las siguientes palabras. «Me es imposible oír más sin decir nada. Tengo que hablarle por los únicos medios de que dispongo. Usted me ha atravesado el alma. Me debato entre la agonía y la esperanza. No diga que es demasiado tarde, por favor, que aquellos preciosos sentimientos ya no existen. Me ofrezco otra vez a usted con un corazón que es aún más suyo que cuando casi me lo rompió hace 8 años y medio. No digo que el hombre olvide antes que la mujer, que su amor muere antes. Solo la he querido a usted. Puede que haya sido injusto, débil y rencoroso, pero no inconstante. Solo por usted he venido a Bath. Solo por usted pienso y hago planes. ¿Es que no se da cuenta? ¿Cómo es posible que no haya adivinado mis deseos? Ni siquiera habría esperado estos 10 días si hubiera podido leer sus sentimientos, como creo que usted ha interpretado los míos. Apenas puedo escribir, no hago más que oír palabras que me atenazan. Usted baja la voz, pero yo puedo distinguir sus tonos, aunque para los demás se pierdan. Criatura bondadosa y admirable, es usted ecuánime al decir que los hombres también sienten verdadera constancia y afecto. Quiero que sepa que los míos son fervientes e inalterables. Tengo que marcharme sin conocer mi destino, pero volveré aquí o la buscaré si sale con sus amigas cuanto antes. Una palabra, una mirada bastarán para saber si acudo o no esta tarde a casa de su padre. Firmado, Frederick Wentworth. No era fácil mantener la calma después de leer una carta así. Media hora de soledad y de reflexión podrían haberla tranquilizado. Los escasos 10 minutos que transcurrieron antes de que la interrumpieran con los inconvenientes de su situación no fueron suficientes para calmarla. Cada minuto traía una nueva agitación. Era una felicidad abrumadora, y antes de haber podido superar la primera oleada de sensaciones pletóricas, entraron Charles, Mary y Henrietta. Se hacía necesario parecer la de siempre, y lo intentó durante unos instantes, pero las fuerzas la abandonaron. Comenzó a no enterarse de las palabras que le decían, y se vio obligada a pretextar una indisposición y a excusarse.
Entonces se dieron cuenta de que parecía muy enferma. Se impresionaron, se alarmaron, quisieron estar a su lado todo el tiempo. Era horroroso. Se habría repuesto solo con que se hubieran ido y la hubieran dejado tranquila y sola en aquella habitación. Sin embargo, tenerlos a todos alrededor o esperando la aturdía, de modo que, desesperada, dijo que quería irse a casa. «Ah, por supuesto, querida», exclamó Miss Musgrove. «Vete directamente a tu casa y cuídate para estar bien esta tarde, ¿verdad? Ojalá estuviera Sara por aquí para atenderte, pero yo no sé cómo hacerlo. Charles, por favor, llama que venga una silla. Anne no debe caminar». No obstante, una silla no la iba a ayudar. Era la peor solución. No soportaría perder la posibilidad de mantener una breve conversación con el capitán Wentworth mientras se dirigía andando a casa sola y tranquila, pues estaba segura de que iba a encontrárselo. Se opuso con toda firmeza a la idea de la silla. Miss Musgrove, que solo tenía en la cabeza un tipo de enfermedad, tras confirmar con cierto nerviosismo que Anne no se había caído, que no había sufrido ningún resbalón, ni se había golpeado la cabeza y que estaba segura de no haber sufrido caída alguna, se despidió cariñosamente de ella, con la esperanza de encontrarla por la tarde en mejor estado. Deseosa de evitar cualquier posible equivocación, Anne aún tuvo fuerzas para decir: «Es posible, señora, que la invitación no se haya entendido bien. Tengo la bondad de mencionar a los demás caballeros que esperamos verlos a todos esta tarde. Temo que haya habido algún error. Por eso le encargo otra vez que le diga al capitán Harville y al capitán Wentworth que los esperamos a ambos». «Querida, todo está muy claro. Te doy mi palabra. El capitán Harville solo piensa en acudir». «¿Usted cree? De todos modos, no estoy tranquila y me entristecería tanto. ¿Me promete, por favor, recordárselo cuando los vea otra vez? Es muy posible que los vea otra vez esta mañana. Por favor, prométamelo». «Ah, desde luego, si es así te quedas más tranquila. Charles, si ves al capitán Harville en algún momento, no se te olvide darle el recado de Miss Anne. Por favor, querida, no tienes que inquietarte. El capitán Harville ya se ha comprometido y estoy segura. Y el capitán Wentworth también, por supuesto». Anne no podía hacer más, pero su corazón le auguraba que algún infortunio iba a manchar su perfecta felicidad. Sin embargo, aquella sensación no iba a durar mucho. Incluso si él no acudía esta noche a Camden Place, siempre podría enviarle una frase significativa por medio del capitán Harville. Luego surgió otra contrariedad momentánea. Charles, sinceramente preocupado por con su mejor intención, iba a acompañarla a casa. Nadie podía impedírselo, era casi cruel, pero ella no podía mostrarse desagradecida. Su cuñado iba a sacrificar una cita con un armero para atenderla, de modo que emprendió el camino con él, fingiendo agradecimiento. Cuando iban por Union Street, unos pasos ligeros detrás de ellos y un sonido que le era familiar dieron a Anne solo 2 minutos para prepararse para ver al capitán Wentworth. Anduvo junto a ellos, sin decidirse a marchar a su paso o a adelantarlos. Se mantuvo en silencio, limitándose a mirar. Anne pudo dominárselo bastante para enfrentarse a aquella mirada sin ninguna hostilidad. Sus mejillas, antes pálidas, empezaron a brillar y los movimientos vacilantes adquirieron un tono decidido. El capitán se puso a su lado. Poco después, Charles tuvo una idea de repente. «Capitán Wentworth, ¿hacia dónde se dirige? ¿Hasta Gay Street o más arriba?» «La verdad es que no lo sé», respondió el capitán Wentworth, sorprendido. «Va hasta Belmont, pasará cerca de Camden Place, porque si es así no tengo ningún reparo en pedirle que ocupe mi lugar y acompañe a Anne hasta la puerta de su casa. Se ha fatigado mucho esta mañana y no debe ir sola tan lejos, y yo tengo que ir a ver a este tipo a la plaza del mercado. Ha prometido enseñarme una estupenda escopeta que va a vender. Me ha dicho que no la empaquetaría hasta el último minuto para que yo pudiera verla. Si no voy ahora no tendré otra ocasión. Por la descripción que me hizo es muy parecida a la mía, de doble calibre y 2 cañones con la que usted disparó un día cerca de Winthrop». No tuvieron ningún impedimento. Lo único que podían hacer era andar con presteza y conformidad con las normas de la vía pública, mientras se reprimían las sonrisas y los ánimos danzaban en íntimo arrobamiento. Medio minuto después, Charles estaba otra vez al final de Union Street, mientras ellos caminaban juntos. Pronto se intercambiaron las palabras necesarias para tomar la dirección del paseo de grava más tranquilo y retirado, donde el poder de la conversación convirtió aquella hora en dichosa y la eternizó con los recuerdos más felices que podrían evocar en sus vidas futuras. Allí volvieron a intercambiar los sentimientos y promesas que una vez parecieron asegurarlo todo, pero que luego fueron seguidos por tantos años de separación y alejamiento. Allí volvieron otra vez al pasado, más exquisitamente felices en esta ocasión que la primera vez. Más tiernos, más experimentados, más seguros del conocimiento mutuo de sus personas, de la verdad y del afecto,
más iguales para actuar, más justificados en sus actos, y entonces, mientras subían poco a poco por aquel camino ascendente, sin prestar atención a las personas que estaban allí, ni a los políticos que paseaban, ni a las criadas parlanchinas, ni a las muchachas coquetas, ni a las ayas, ni a sus niños, pudieron permitirse recordar, agradecer y sobre todo explicar los acontecimientos recién acaecidos, que eran tan conmovedores y estaban tan llenos de interés. Todos los pequeños detalles de la semana anterior fueron analizados sin que pudiera dejar de hablar de lo ocurrido el día anterior y el presente. Ella no lo había malinterpretado. Los celos de Mr. Elliot habían sido el obstáculo que lo postergó todo. La duda, el tormento, comenzaron el mismo instante en que se tropezó con ella en Bath. Luego volvieron tras extinguirse durante un tiempo para estropearle el concierto, e influyeron en todo lo dicho o hecho, o dejado de decir o hacer, en las últimas 24 horas. Poco a poco fueron cediendo a las favorables esperanzas que las miradas, las palabras o las acciones de Anne despertaban en él de vez en cuando. Y por fin los vencieron los sentimientos, los tonos que había logrado escuchar en la conversación con el capitán Harville. Dicha conversación afectó al capitán Wentworth de forma tan irresistible que tomó una hoja de papel y expuso sus sentimientos. En cuanto a su escrito, no se retracta de nada ni tenía que puntualizar alguna cosa. Insistió en que ella era el único ser amado. Nadie la había podido reemplazar nunca. Jamás había conocido a nadie que estuviera a su altura. Además, se vio obligado a admitir que su constancia era inconstante, ajena a sus intenciones, que su propósito había sido olvidarla y que creía haberlo logrado. Pensaba que lo que sentía era indiferencia cuando era solo enojo. Había sido injusto con las cualidades de Anne, pues sufría por ellas. Aunque ahora para él ella era la perfección y lograba mantener un exquisito equilibrio entre fortaleza y ternura, se veía obligado a admitir que solo en Uppercross había aprendido a hacerle justicia y que solo en Lyme había empezado a comprenderlo él mismo. En Lyme había aprendido también otra clase de lecciones. La momentánea admiración de Mr. Elliot al menos le alarmó, y las escenas en el Cobb y en casa del capitán Harville le demostraron la superioridad de Anne. En cuanto a sus anteriores intentos por enamorarse de Louisa Musgrove, intentos motivados por un orgullo herido, admitió que siempre le había parecido una empresa imposible, que nunca había querido a Louisa, ni podía quererla, si bien no fue hasta aquel día y las subsiguientes ocasiones que tuvo que reflexionar, cuando comprendió que Louisa no podía compararse con la perfecta excelencia de Anne, ni con el influjo perfecto e inigualable que ejercía sobre él. Allí aprendió a distinguir entre la firmeza de principios y la obstinación de la propia voluntad, entre el atrevimiento de la imprudencia y la resolución de una mente serena. Allí todo lo sucedido encumbró en su estimación a la mujer que había perdido, y allí empezó a detestar el orgullo, el atolondramiento, la locura del rencor, que le impedían tratar de reconquistarla tras aparecer de nuevo en su camino. Desde entonces su penitencia había sido grande. Tan pronto como se libró del remordimiento y el horror de los días posteriores al accidente de Louisa y se sintió vivo otra vez, comenzó a notar que, aunque tenía vida, carecía de libertad. Descubrí, dijo, que el capitán Harville me consideraba ya un hombre prometido, que ni Harville ni su esposa abrigaban la menor duda sobre nuestra relación. Me asustó y me impresionó. En el caso de ellos, yo podía desmentirlo al instante, pero cuando empecé a pensar que otros podían pensar lo mismo, su propia familia, incluso ella, yo ya no fui dueño de mis actos. Si ella lo deseaba, el honor me obligaría a ser suyo. Había sido un imprudente. No había reflexionado sobre lo que estaba haciendo. No había calculado que mi excesiva intimidad con Louisa podía acarrear consecuencias muy desagradables, ni que yo tenía derecho a probar si me enamoraba de alguna de las dos muchachas, sin suscitar algún comentario malintencionado, por no hablar de efectos más indeseables. Había cometido un gran error y debía aceptar las consecuencias. En pocas palabras, se dio cuenta demasiado tarde de que se hallaba atrapado, de que precisamente cuando se había convencido por completo de que no amaba a Louisa iba a verse obligado a admitir su compromiso con ella. Si los sentimientos de la muchacha eran los que los Harville suponían, aquello le indujo a abandonar Lyme y a esperar su completa recuperación en otro sitio. Estaba dispuesto a debilitar por cualquier medio lícito todo sentimiento o expectativa que ella tuviera sobre él, de modo que se fue a casa de su hermano, con la intención de regresar a Kellynch unos días después, si las circunstancias así lo requerían. Pasé 6 semanas con Edward, dijo,
y lo vi feliz, era lo único que me alegraba. Ninguna otra cosa me hacía dichoso, pues nada merecía. Me preguntó por ti muchas veces, incluso si habías cambiado algo físicamente, sin sospechar en lo más mínimo que ante mis ojos tú nunca podrías cambiar. Anne sonrió sin decir nada. Era un error demasiado agradable para reprochárselo. Para una mujer resulta halagador oír al cumplir 28 años que no ha perdido ni un ápice de su pasada juventud. Con todo, aquel cambio cobraba aún más valor a ojos de Anne al compararlo con otras palabras del capitán dichas en otro momento, y al saber que era el resultado y no la causa del rencor de su cálido afecto. Permaneció en Shropshire lamentando la ceguera de su propio orgullo y los errores cometidos hasta que, de modo sorprendente y oportuno, tuvo noticia del compromiso de Benwick y Luisa y descubrió que se había librado de ella. «Con esto acabó mi peor momento», dijo. «Ahora al menos podía emprender la búsqueda de la felicidad, esforzarme, hacer algo. Aguardar tanto tiempo sin poder hacer nada, esperando lo peor, había sido terrible. 5 minutos después me dije, el miércoles estaré en Bath. Y así fue. Era absurdo pensar que merecía la pena venir, y venir con ciertas esperanzas. Tú no estabas comprometida, era posible que aún abrigaras los sentimientos del pasado, como me pasaba a mí. Quizá yo podría reavivarlos, nunca dudé de que otros podrían amarte y pretenderte, pero sabía a ciencia cierta que al menos habías rechazado a un pretendiente que era mejor partido que yo. No podía dejar de repetirme, ¿será por mí? La primera vez que se encontraron en Milford Street, tuvo ocasión de decir muchas cosas y en el concierto pudo decir muchas más. Esa tarde pareció estar compuesta de momentos exquisitos, pero fueron glosados con todo detalle. El momento en que ella se acercó a hablar con él en la sala octogonal, la llegada de Mr. Elliot, que la separó de él, y 1 o 2 instantes posteriores marcados por el retorno de la esperanza o la intensificación del desaliento. «Verte», exclamó, «junto a quienes no podían desearme ningún bien, ver a tu primo contigo charlando y sonriendo y pensar lo acertada y propia que sería esa unión, pensar que eso era lo que deseaban todos los que podían influir en ti. Incluso si tus sentimientos eran contrarios o indiferentes, pensar en los fuertes apoyos con los que él podría contar. Es que eso no basta para sentirme como un necio por estar allí. ¿Cómo iba a ver las cosas sin sentir amargura? ¿O es que con solo ver a la persona que se sentaba detrás de ti, recordar lo que había hecho, conocer su influencia, el influjo imborrable e inamovible de lo que la persuasión había logrado una vez, no debía admitir que todo estaba en mi contra?» «Deberías haber distinguido», respondió Anne, «ahora que no tenías por qué sospechar de mí. El caso es diferente. Y mi edad también. Es verdad que me equivoqué al ceder una vez a la persuasión, pero recuerdo que fue una persuasión ejercida para protegerme y no exponerme a riesgos. Cuando cedí pensé que era el deber, sin embargo, ahora no se podía apelar al deber. Si me hubiera casado con un hombre que me fuera indiferente, habría incurrido en todo tipo de riesgos e incumplido todos los deberes». «Quizá debería haber razonado así», respondió él, «pero me fue incapaz. No supe aprovechar lo que había deducido sobre ti estos últimos tiempos. Estaba atrapado, desorientado, perdido en aquellos primeros sentimientos que me dolieron año tras año. Tú seguías siendo la que había cedido, la que me había abandonado, la que se había dejado llevar por influencias distintas a la mía. Veía junto a ti a la misma persona que te había aconsejado en aquel año aciago. No tenía motivos para pensar que ahora iba a ejercer menos autoridad. El hábito la habría reforzado». «Yo suponía», dijo Anne, «que la forma en que me dirigía a ti podía haberte ahorrado mucho de lo que me estás diciendo, si no todo». No, podía tratarse solo de la tranquilidad que te proporcionaba estar comprometida con otro hombre. Eso fue lo que pensé la última vez que nos encontramos. No obstante, decidí verte otra vez. Mi alma se recuperó esta mañana y sentí que aún quedaban razones para quedarme. Por fin Anne llegó a casa, mucho más contenta de lo que ninguno de sus habitantes podía imaginar. La sorpresa, la incertidumbre y todas las demás impresiones dolorosas de la mañana se disiparon tras esa conversación. Así que entró en la casa sintiendo tal felicidad que se vio obligada a buscar un pretexto que la empañara y pensó que iba a ser imposible que durara. Un rato de meditación sereno y agradecido alejaría del todo cualquier peligro que pudiera derivarse de un gozo tan intenso. Fue a su habitación y dio gracias por su felicidad con firmeza y sin miedo.
Llegó la tarde, se encendieron las luces de los salones y los invitados empezaron a llegar. Era una reunión para jugar a las cartas y en ella se mezclaban los que no se conocían con los que se conocían demasiado. Una velada corriente, demasiado concurrida para ser íntima, demasiado reducida para ser variada, y para Anne la más corta de su vida, resplandeciente y encantadora en su sensibilidad y felicidad, y más admirada por todos de lo que ella creía o le importaba. Fue amable y paciente con todos los que la rodeaban. Allí estaba Mr. Elliot. Lo evitó, pero no dejó de complacerle. Los Wallis se divirtió intentando descifrar lo que decían. Lady Dalrympe y Mr. Carteret pronto serían unas primas olvidadas. No se preocupó por Miss Clay ni se sonrojó por las maneras que su padre y su hermana ejercían en público. Con los Musgrove pudo charlar con toda afabilidad. Con el capitán Harville se relacionó cariñosamente como si fuera un hermano. Con Lady Russell intentó conversar varias veces, pero la grata conciencia de lo que iba a suceder la indujo a no hacerlo con el almirante y Miss Croft. Conversó con especial cordialidad y un ferviente interés que aquella misma conciencia intentó controlar. Con el capitán Wentworth habló en numerosas ocasiones, deseando siempre que hubiera más, sabiendo que siempre estaría allí. En uno de los breves encuentros en el que ambos fingían admirar un hermoso arreglo de plantas de invernadero, dijo: «He estado pensando en el pasado, intentando juzgar con imparcialidad errores y aciertos en relación con mi persona, y la conclusión es que hice bien, que acerté plenamente a pesar de lo mucho que sufrí, al dejarme guiar por esta persona a la que aprenderás a querer en el futuro. Para mí ocupó el lugar de una madre. Sin embargo, no quiero que me malinterpretes, no estoy diciendo que no errara en su consejo. Se trataba quizá de uno de esos casos en los que el consejo solo es bueno o malo, según deciden los acontecimientos. Yo, si me encontrara en la misma tesitura, nunca daría un consejo semejante, pero insisto en que obré bien haciéndole caso y que, si no lo hubiera hecho, habría sufrido más manteniendo el compromiso que rompiéndolo, porque mi conciencia me habría hecho sufrir. Ahora, dentro de los límites que la naturaleza humana concede a dicho sentimiento, no tengo nada que reprocharme. Si no estoy muy equivocada, un férreo sentimiento del deber es una buena cualidad para una mujer». Él la miró a Lady Russell y volvió a mirarla a ella. Entonces dijo, en tono de fría deliberación: «Es pronto todavía, pero cabe la posibilidad de que la perdone dentro de poco. Confío en tener piedad de ella pronto. De todos modos, he estado pensando en el pasado y me ha surgido una pregunta. Si yo tenía algún enemigo, además de Lady Russell, y era yo mismo, dime una cosa. Si cuando volví de Inglaterra el año 8 con unos cuantos miles de libras y me destinaron a Laconia, te hubiera escrito, ¿habrías contestado mi carta? En otras palabras, ¿habrías reestablecido nuestro compromiso?» «Sí», fue toda la respuesta de Anne, pero el tono con que lo dijo no dejaba lugar a dudas. «Dios mío», exclamó él, «dices que sí, y la verdad es que lo pensé, que hasta quise hacerlo, pues ¿qué otra cosa podía coronar mis éxitos? Fui demasiado orgulloso para pedírtelo. No te comprometí, cerré los ojos y me negué a comprenderte o a hacerte justicia. Este recuerdo me advierte de que debería perdonar a todo el mundo, excepto a mí mismo. Podríamos habernos evitado 6 años de separación y sufrimiento. Es también una especie de dolor que me resulta nuevo. Me acostumbré a pensar con satisfacción que me ganaba toda la felicidad de que disfrutaba. Estimaba que a mis legítimos afanes les correspondía su justa recompensa, igual que otros grandes hombres con los reveses». Y añadió con una sonrisa: «Ahora debo esforzarme por inclinar mi razón ante mi suerte. Debo aprender a admitir que soy más feliz de lo que merezco». Breve pausa de aire antes del siguiente capítulo. Me estoy asando de calor. Queda un capítulo más, ¿vale? Y terminamos. Vale. Último capítulo. Capítulo 24. ¿Quién puede dudar de lo que siguió?
Cuando a dos jóvenes se les mete en la cabeza casarse, es seguro que no paran hasta conseguirlo. Ya sean muy pobres, muy imprudentes o se necesiten en realidad muy poco el uno al otro para el definitivo consuelo. Puede que esta no sea una buena moraleja para concluir, pero yo creo que es verdad. Si en tales casos se salen con la suya, ¿cómo no iban a derribar cualquier posible obstáculo un capitán Wentworth y una Anne Elliot, siendo espíritus maduros, conscientes de su derecho y poseedores de fortuna propia? En realidad podrían haber derribado mucho más, porque pocas cosas les preocuparon aparte de la falta de amabilidad y calor. Sir Walter no puso objeción alguna y Elizabeth se limitó a lanzar miradas frías e indiferentes. El capitán Wentworth, poseedor de una fortuna de 25.000 libras y con todo el prestigio profesional que le conferían sus méritos y su historial, ya no era un don nadie. Ahora se le consideraba digno de cortejar a la hija de un baronet estúpido y derrochador, que no tenía ni principios ni inteligencia para mantenerse en el lugar en el que lo había situado la providencia y que solo pudo dotar a su hija de una pequeña parte de las 10.000 libras que más adelante le corresponderían. En realidad, a Sir Walter ni se le ocurrió pensar que fuera un mal partido para su hija, aunque el acontecimiento no le hiciera demasiado feliz, pues ni tenía afecto a Anne, ni su vanidad resultaba halagada. Por el contrario, al ver más al capitán Wentworth, sobre todo de día y más cerca, le sorprendió su apostura y estimó que su distinción física podría compensar la superioridad de rango de su hija. Todo esto, además de aquel apellido que sonaba tan bien, indujo por fin a Sir Walter a utilizar de buen grado su pluma para estampar el matrimonio en el libro de honor. La única persona del círculo cuyos sentimientos adversos podían causar alguna ansiedad importante era Lady Russell. Anne sabía que debía de haber sufrido una decepción al saber cómo era Mr. Elliot y tener que renunciar a él, y que le iba a costar algún esfuerzo conocer bien y hacer justicia al capitán Wentworth. Esto, sin embargo, era lo que le correspondía hacer. Tenía que aprender a aceptar que se había equivocado con los dos, que se había dejado influir injustamente por las apariencias en ambos casos, que, porque las maneras del capitán Wentworth no fueran las que esperaba, había deducido con demasiada ligereza que eran síntoma de un carácter demasiado impulsivo, que porque las de Mr. Elliot le agradaran por su propiedad y corrección, por su perfecta cortesía y por su sofisticación, había pensado también con cierta ligereza, que reflejaban opiniones correctas y una mente bien formada. Tenía que reconocer nada menos que se había equivocado por completo y cambiar de opiniones y expectativas. Algunas personas tienen el don de la percepción rápida, saben discernir y diferenciar los caracteres y, en definitiva, captan naturalmente lo que otros no logran siquiera vislumbrar con la experiencia. Lady Russell estaba menos dotada en este aspecto de la inteligencia que su joven amiga, sin embargo, era una mujer excelente, y aunque una de sus principales aspiraciones fuera ser sensata y juzgar bien a las personas, la más importante era ver feliz a Anne. La quería más que a sus propias cualidades. Cuando pasó el enfado de los primeros momentos, no le costó mucho trabajo sentir afecto maternal por el hombre que iba a asegurar la felicidad de aquella a quien ella consideraba su hija. De toda la familia fue probablemente Mary la que se alegró más. Era todo un mérito tener una hermana casada, y le halagaba pensar que la estancia de Anne en su casa aquel otoño hubiera sido decisiva en aquella relación. Además, al igual que su hermana era mejor que las hermanas de su esposo, también le agradaba mucho que el capitán Wentworth fuera un hombre más rico que el capitán Benwick o Charles Hayter. Algo debió de sufrir, quizá, cuando volvieron a verse, al recuperar Anne su derecho de preeminencia y convertirse en dueña de un bonito landolé. No obstante, a Mary le esperaba un porvenir bastante halagüeño. Anne no iba a heredar nada parecido a Uppercross Hall, ni tierras, ni iba a ser cabeza de familia. Si al final evitaban que el capitán Wentworth fuera nombrado baronet, no se cambiaría por su hermana. Habría sido de desear que la hermana mayor también se sintiera satisfecha con su situación, pero en este caso ningún cambio era probable. Le dolió ver alejarse a Mr. Elliot. Hasta ahora nadie que cumpla condiciones aceptables ha logrado despertar las infundadas esperanzas que se fueron con él. La noticia del compromiso de su prima Anne pilló desprevenido a Mr. Elliot, desbarató su mejor plan para alcanzar la felicidad doméstica y sus mejores esperanzas para impedir que Sir Walter se casara sometiéndolo a la vigilancia
que le habrían facilitado sus derechos como yerno. Sin embargo, aunque se sintiera frustrado y decepcionado, aún podía hacer algo por su propio interés y satisfacción. Enseguida abandonó Bath y cuando Miss Clay también se marchó poco después y se supo que se había establecido bajo su protección en Londres, se descubrió el doble juego que había perpetrado y lo decidido que estaba a no dejarse postergar, al menos por las malas artes de una mujer ladina. El afecto de Miss Clay había prevalecido sobre su propio interés, llevándola a sacrificar por el joven la posibilidad de conseguir a Sir Walter. A pesar de todo, es una mujer tan habilidosa como afectuosa y es dudoso que sea su astucia o la de él la que impongan al final. Mr. Elliot, tras impedir que se convirtiera en esposa de Sir Walter, no puede ser finalmente cautivado y engatusado, y que Miss Clay se convierta en esposa de Sir William. No cabe duda de que Sir Walter y Elizabeth se sintieron impresionados y dolidos por perder a su compañera y descubrir sus engaños. Sin duda tenían primas encumbradas a los que podían acudir para consolarse. Pronto iban a descubrir que halagar y seguir a los demás sin ser halagado y seguido también no es sino disfrutar a medias. Anne, que se sintió muy pronto satisfecha por la decisión de Lady Russell de apreciar al capitán Wentworth como debía, no veía más sombra en su feliz porvenir que saber que carecía de familiares que un hombre de buen juicio pudiera apreciar. En este sentido era agudamente consciente de su inferioridad. La desproporción entre sus fortunas no significaba nada. Carecer de una familia que recibiera y estimara a su esposo como se merecía, carecer de respetabilidad, armonía o buena voluntad, que ofrecerle en correspondencia a la estimación y a la rápida acogida que ella encontró los hermanos y hermanas de él, suponía una infelicidad de la que era perfectamente consciente, en medio de circunstancias que por el contrario eran dichosas por completo. Solo tenía 2 amigas en el mundo que poder añadir a la lista de él, Miss Smith y Lady Russell, y él se mostró dispuesto a acoger con cariño a ambas, mientras no se viera obligado a decir que creía que la segunda había tenido razón al separarlos la primera vez. Él estaba dispuesto a hablar en su favor en todo lo demás. En cuanto a Miss Smith, tenía muchas cualidades para hacerse querer rápida y definitivamente. Los buenos oficios presentados a Anne eran más que suficientes. Su matrimonio, en vez de quitarle una amiga, le proporcionó 2. Miss Smith fue la primera persona que los visitó cuando se establecieron. El capitán Wentworth, al encargarse de averiguar cómo recuperar sus propiedades en las Indias Occidentales, al escribir y actuar en su nombre y ayudarla a superar todas las pequeñas dificultades que el caso entrañaba con la actividad y el esfuerzo de un hombre resuelto y un amigo de verdad, correspondió plenamente a los servicios que ella le había prestado o que prestaría en el futuro a su esposa. El buen humor de Miss Smith no se vio afectado por el aumento de sus ingresos, hecho que se vio acompañado de la mejora de su salud y de la amistad de personas con las que pasar largas temporadas, pues su cordialidad y rapidez mental no la abandonaron mientras dispusiera de estas importantes provisiones de bondad. Podría desafiar incluso a unos mayores aumentos en su prosperidad material. Era capaz de ser inmensamente rica, gozar de la mejor salud y sin embargo ser feliz. El torrente de su felicidad estaba en un esplendoroso ánimo, igual que el de su amiga Anne. Estaba en el calor de su corazón. Anne era la ternura hecha persona, correspondida en toda su plenitud por el afecto del capitán Wentworth. La profesión de su marido era lo único que hacía desear a los amigos de Anne que aquel cariño fuera menos intenso. El temor a una futura guerra, lo único que podría oscurecer su sol. Anne se enorgullecía de ser la esposa de un marino, aunque debiera pagar el impuesto de la intranquilidad por pertenecer su esposo a un cuerpo que destaca, si es posible, más por sus virtudes domésticas que por su importancia para la nación. Fin del capítulo 24.